Hola a todos y bienvenidos una vez más a esto que es su canal Educaula. Gracias nuevamente por estar aquí en este canal, apoyando, viendo los videos. Les recuerdo que es muy importante para poder seguir haciendo videos y compartiendo contenido con ustedes que dejen su like, dejen su comentario y se suscriban. En la descripción de este video dejaré más información si desean de pronto obtener el software o si me quieren dejar algún tipo de donación o algo para poder seguir trabajando con todos estos programas como es Automation Studio o Fluid Scene entre otros. Así que empecemos con el video. Para empezar nuestro proyecto neumático, lo primero que haré será buscar la fuente de alimentación de mi circuito neumático y el escape del retorno del aire. Luego procederé a buscar la válvula que controle mi circuito neumático. Entonces, una vez escogida la válvula que me va a comandar mi cilindro, voy a buscar el cilindro correspondiente. Para este caso utilizaré un cilindro doble efecto y al momento de seleccionar el cilindro me he dado cuenta que la electroválvula que escogí en un comienzo no me sirve, ya que solamente tiene ingreso de aire y no retorno. Entonces lo que haré será buscar una electroválvula o una válvula que me tenga ingreso y retorno de aire. Escogeré esta válvula que va controlada manualmente y procederé a hacer las conexiones de la tubería. Una vez realizadas las conexiones, procederé a hacer una simulación para validar que mi circuito neumático esté funcionando correctamente. Como se puede observar en la simulación, todo quedó funcionando muy bien. En este punto, he decidido convertir mi circuito neumático en un circuito electroneumático comandado por PLC. Así que lo primero que haré será cambiar mi electroválvula controlada manualmente por una controlada eléctricamente. Luego, lo que haré será buscar lo que es la programación del PLC y escogeré la parte de barras. Todo lo que está allí dentro de las barras es lo que lleva la programación. Entonces, lo primero que coloco aquí dentro de las barras es un contacto de entrada y una bobina de salida, que es la que se va a comunicar con el PLC para que me active la electroválvula de la válvula. Hago la conexión entre la entrada y la salida y procedo a buscar lo que son las placas PLC. Las placas PLC en Automation Studio las encontramos en lo que es la parte eléctrica. Entonces, ahorita nos dirigimos a lo que es la parte eléctrica. Y procedemos a ubicar cada tarjeta PLC en cada lado de nuestras barras de programación. Esto para poder tener una idea más clara de la parte que entra y la parte que sale. Una vez colocadas las tarjetas de entrada y de salida del PLC, voy a colocar lo que es un interruptor, que es como tal el que va a hacer la función para mandar toda la información al PLC y que el PLC asimismo active nuestra electroválvula. A este pulsador voy a colocarle botón en inglés. Luego
procederé a colocar lo que son las fuentes de alimentación del PLC. En este caso el PLC se alimenta con 24 voltios. Entonces tengo que coger una fuente de alimentación de 24 voltios y pues tengo que coger lo que es la línea de 0 voltios, que es lo que cierra el circuito del PLC. Luego procederé a seleccionar un solenoide. El solenoide es la representación, digámoslo de alguna manera, de lo que es el que activa la electroválvula. Entonces, al seleccionar el solenoide es la misma parte eléctrica de la electroválvula. Cuando se activa el solenoide se me va a activar la electroválvula. Entonces selecciono el solenoide, procedo a ponerle un nombre y me queda alimentar la salida del PLC con los mismos 24 voltios. Luego procedo a hacer las respectivas conexiones. Una vez que haya terminado con las conexiones externas del PLC, voy a ingresar a las propiedades de los elementos dentro del PLC para asignarles la variable que me va a enviar la información fuera del PLC. Entonces a la primera parte le puse el int y a la segunda le puse el out 0, que es donde tenemos las conexiones externas. Una vez hecho esto, lo único que resta por hacer es asignarle la variable del solenoide a nuestra electroválvula para que asimismo se accione cuando realicemos la comunicación con el PLC. Ingresamos a las propiedades de la electroválvula y vamos a seleccionar M1, que fue la variable o el nombre que le pusimos al solenoide del otro lado de nuestro PLC. Vamos a darle simular, pongo el gráfico en el centro y voy a pulsar el botón. Como podemos observar, funciona correctamente. Como la electroválvula tiene un muelle de retorno o un resorte, por eso retorna automáticamente. Eso es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya sido de ayuda. Cualquier idea o proyecto que quieran que realice aquí en Automation Studio, una prueba o algo, me dicen para poder realizar las pruebas y subir un video al canal. Espero que esto les haya sido de ayuda. Hasta la próxima.